impulsora o excitación se comporta de acuerdo a una señal senoidal. Tendría f de t es igual a f por el seno de la frecuencia angular omega por t. Entonces, bajo esta condición yo tendría lo siguiente. Bajo esta condición debemos volver a anotar ¿cómo se llama? Bajo esta condición debemos volver a anotar la fuerza, la función bajo esta condición debemos volver a anotar la función de peso ponderada. La función de peso o ponderada que hemos estado utilizando para el caso del sistema subamortiguado, porque recuerden que estamos en el sistema subamortiguado y sabemos que esa función de peso ponderada es igual a E a la menos sigma t entre la frecuencia angular, entre la frecuencia natural amortiguada, entre la masa de la partícula, entre la masa por el seno de la frecuencia natural amortiguada por t. Ahí está. Entonces tenemos la función de peso ponderada es igual a E a la menos sigma t entre la frecuencia natural amortiguada entre la masa de la partícula por el seno de la frecuencia natural amortiguada por t. Ya está. Entonces, ¿cómo quedaría la integral de convolución que nos permite llegar al resultado, ahora considerando que la fuerza impulsora o excitación se comporta de acuerdo a esta señal? Quedaría de la siguiente forma: x de t, y como son resultados tan largos, de nuevo, me conviene poner el cuaderno de esta forma. Entonces tendría x de t es igual a la integral de 0 a t de la función de peso ponderada trasladada a un intervalo de tiempo tau. Y tendríamos entonces e a la menos sigma t por t menos tau entre la frecuencia natural amortiguada entre la masa de la partícula por el seno de la frecuencia natural amortiguada por t menos tau. Por la excitación o fuerza impulsora, que en este caso se comporta de acuerdo a una función f, de acuerdo a la función f siendo un valor constante, por el seno de la frecuencia a la cual está oscilando el motor que se encuentra unido al sistema, por t, pero en este caso la excitación o fuerza impulsora queda escrita en términos de tau, por la diferencial de tau. Muy bien. Ya está. Ahora voy a reescribir esta expresión para tratar de simplificar. Yo puedo observar que f es una constante, por lo que puede salir de la integral. Entonces tendría x de t es igual a, y además, ¿qué pasa cuando yo también el factor 1 entre la frecuencia natural amortiguada entre la masa de la partícula es otra constante? También estas pueden salir. Y por otra parte, tenemos cuando nosotros multiplicáramos menos sigma por t, tendríamos menos sigma por t y menos por menos más sigma por tau, de tal forma que tendríamos e a la menos sigma t más sigma por tau. Entonces yo puedo escribir esto como e a la menos sigma t por e a la sigma por tau, de tal forma que puedo sacar de esta función a la función que no depende de tau, porque tenemos la diferencial de tau, que sería e a la menos sigma t, y tendría f por e a la menos sigma t
entre la frecuencia natural amortiguada entre la masa de la partícula. Y ahora, ¿quién más saco? Ya saqué F, ya saqué esa E. Y me quedaría dentro de la integral de 0 a t de E a la sigma tau por el seno de la frecuencia natural amortiguada por por t menos tau por el seno de la frecuencia a la cual oscila la fuerza de excitación o impulsora por tau por la diferencial de tau. Voy a checar si falta algún punto, algún elemento hasta aquí. No. Ahora, nosotros sabemos de la clase de ayer que el seno que el seno de A menos B es igual a seno de A por el coseno de B menos el coseno de A por el seno de B. Entonces voy a utilizar esta expresión nuevamente aquí. Y vamos a ver qué obtenemos. Tenemos seno de A. Y tenemos la siguiente integral. Sería x de t. X de t es igual a f por e a la menos sigma t entre la frecuencia natural amortiguada entre la masa de la partícula por la integral de 0 a t de e a la sigma tau por el seno de la frecuencia natural amortiguada por t por el coseno de la frecuencia natural amortiguada por tau menos el coseno de la frecuencia natural amortiguada por t por el seno de la frecuencia natural amortiguada por tau por la diferencial de tau. Entonces yo tendría el seno pero me faltó, obviamente me faltó multiplicarlo por aquí, me faltó multiplicarlo por el seno de la frecuencia natural, de la frecuencia a la cual oscila el sistema por tau por la diferencial de tau. Aquí lo voy a poner. Entonces, aquí me faltó ese elemento. Por el seno de la frecuencia, aquí está, por el seno de la frecuencia natural, la frecuencia a la cual oscila el motor o la fuerza de excitación que está unida al sistema, por tau por la diferencial de tau. Ahora vamos a desarrollar aún más esta integral. De tal forma que voy a multiplicar esto por este y este por este. Y tendría lo siguiente. X de t es igual a f entre menos sigma t entre la frecuencia natural amortiguada entre la masa de la partícula por la integral que va de 0 a t por e a la sigma tau por el seno de la frecuencia natural amortiguada por t por el coseno de la frecuencia natural amortiguada por tau por el seno de la frecuencia angular omega de la fuerza de impulsora o excitación por tau por la diferencial de tau. Aquí ya no tengo suficiente espacio, continúa acá abajo, entonces voy a encerrarlo entre paréntesis. Ya no tengo suficiente espacio, continúa abajo, y ahora tendría menos, lo coloco aquí, menos la integral que va de 0 a t de e a la sigma tau por el coseno
de la frecuencia natural amortiguada por t por el seno de la frecuencia natural amortiguada por tau por el seno de la frecuencia de la fuerza de impulsar o excitación por tau por la diferencial de tau. Cierro el paréntesis. Ahí está. Y ahora lo que voy a hacer es, miren, tengo una función que depende de t. Bueno, dos funciones que dependen de t, esta y esta. Pero recuerden que las funciones que dependen de t no estarían dentro de una integral cuando tenemos la diferencial de tau. Entonces voy a sacar estas funciones de la integral. Me quedaría la integral escrita de la siguiente forma, debido a lo que acabo de aclarar. Tendría x de t, que es igual a f por e a la menos sigma t entre la frecuencia natural amortiguada entre la masa por el coseno, el seno de la frecuencia natural amortiguada por t por la integral de 0 a t de e a la sigma tau por el coseno de la frecuencia natural amortiguada por tau por el seno de la frecuencia de oscilación por tau por la diferencial de tau menos el coseno de la frecuencia natural amortiguada por t por la integral de 0 a t de e a la sigma t por el seno de la frecuencia natural amortiguada por tau por el seno de la frecuencia de la excitación por tau por la diferencial de tau. Y se cierra el paréntesis. Ahora ya no tengo el suficiente espacio en esta posición y continúo en la parte posterior de mi hoja. Voy a reescribir esta expresión para que no se pierda el proceso. Tendría todo esto, que x de t va a ser igual a f t entre ya está. He reescrito la integral anterior, como ustedes podrán notar. Ahora voy a empezar a resolver las integrales. Pero miren, la expresión es tan larga, tan larga, que lo que voy a hacer es primero, por una parte, resolver esta integral. Luego resolveré esta integral y al final las voy a unir en todo este proceso. Lo hago con el hecho de no tener un procedimiento tan largo en tantos renglones. Entonces, tendría, resolviendo la integral que va de
de 0 a t de e a la sigma tau por el coseno de la frecuencia natural amortiguada por tau por el seno de la frecuencia a la cual oscila en la fuerza de excitación por tau por la diferencial de tau. La voy a resolver. Lo que a mí me conviene aquí es la integración por partes. Como la integración por partes. Sí, la integración por partes, porque miren, aquí yo tendría de este punto a este punto, volvemos a tener la función que integramos la clase pasada. Y esta sería la otra función. Entonces tenemos una primera función formada a su vez por dos funciones, que va de aquí a acá, y ya se me acabó el tiempo.